Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Más de 10% es la propuesta del gobierno para el aumento del salario mínimo. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, propuso que el reajuste del salario mínimo para los colombianos en 2022 sea del 10,07%, es decir, que quede en alrededor de 1 millón de pesos sin subsidio de transporte. De esta forma sería el incremento mínimo salarial en términos reales más alto de los últimos 40 años. El jefe de Estado reconoció la dureza que soportaron los trabajadores y los colombianos, así como los empresarios durante la pandemia de 2020, y destacó que gracias a la buena marcha de la economía y su dinámica recuperación, hay la voluntad para lograr un incremento significativo en el ingreso. Nuestra meta es que podamos cerrar un acuerdo para los trabajadores de Colombia que nos permita cumplir ese sueño, que también fue una promesa de nuestra campaña, dijo el jefe de Estado. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, manifestó su respaldo a la iniciativa. Este es el año de la solidaridad, dijo el dirigente gremial. Desde la ANDI hemos venido trabajando con otros gremios, tanques de pensamiento y sobre todo con el gobierno en una propuesta para llegar al máximo nivel posible en esta historia de nuestra economía. Por esta razón coincidimos con la propuesta que ha hecho el gobierno nacional de poder llegar a un salario mínimo de 1 millón de pesos, es decir, que pueda haber un incremento del 10,07% para los trabajadores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad con menores ingresos, señaló McMaster. ¿Qué otros precios impacta el aumento del salario mínimo? El salario mínimo en Colombia no es solo el indicador de precios del mercado laboral, sino que también sirve como referencia para diferentes costos de la economía que están atados a su desempeño, tales como comparendos de tránsito, las cuotas moderadoras de salud y los deducibles de los seguros. En consecuencia, dichos indicadores suben en la misma proporción que lo hace la remuneración mínima, y si tal como lo anunció el presidente Duque, esta sube 10,7% en 2022, también lo harán dichos elementos. Igualmente, las pensiones mínimas en el país, que están tasadas al salario mínimo, subirían en idéntica proporción. Entre Colpensiones y los fondos privados de pensiones hay 1,7 millones de jubilados, de los cuales 52% recibe una mesada igual al salario mínimo. Es más, por ley está establecido que en Colombia ningún pensionado puede recibir menos de un mínimo al momento de jubilarse. ¿Por qué hay escasez de cerveza en Colombia? En los últimos días, tenderos, bares y restaurantes han venido denunciando una escasez de cerveza en el país y un aumento en el precio de esta bebida. De acuerdo con Bavaria, la principal productora del país, el mundo enfrenta una crisis de oferta generada por barreras a la disponibilidad oportuna de materias primas y de contenedores para su transporte. En el caso colombiano, de modo adicional, la empresa señaló que el paro nacional afectó la producción industrial, generando una disminución importante en los inventarios de las empresas. Bavaria aseguró que además de los anteriores factores, por la estacionalidad del consumo de cerveza en Navidad y fin de año y el alto crecimiento de la demanda en 2021, se ha generado una escasez transitoria de algunas referencias de sus productos en determinadas zonas del país, que esperan resolver en el corto plazo. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.886 pesos con 99 centavos. El precio del petróleo Brent llegó a $74.89 el barril y la referencia WTI se ubicó en $71.74 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Bancolombia y las de Fabricato, que se valorizaron 2,76% y 2,56% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de ISA y las preferenciales de Grupo Sura, que retrocedieron menos 4,53% y menos 2,51% respectivamente. En otras noticias, la fortuna de Vicente Fernández. En 2014, el sitio especializado Celebrity Network consideró que la fortuna de Vicente Fernández, quien falleció ayer, ascendía a $25 millones, como producto de sus 60 años de exitoso trabajo artístico. Se contaron entre sus activos propiedades en México como el rancho Los Tres Potrillos, también en Estados Unidos, sociedades de inversión como una empresa dedicada al alquiler de aviones y otros negocios, entre otros activos. Además, sus regalías como compositor y actor, porque siguió grabando, lanzando álbumes y aún después de muerto lo hará, pues dejó más de 300 canciones inéditas grabadas que se irán sacando en álbumes durante muchos años. Además, el mexicano había grabado aproximadamente 32 películas. Paz en su tumba. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.